Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a este su espacio de física aplicada. Seguimos trabajando con el tema número 3 relacionado a la ley de Alejandro-Charles. Exploración de saberes. Número 1 tenemos la temperatura empleada en la ley de Charles se expresa en la escala. Ustedes se van a hacer esa interrogante. Tenemos la segunda. ¿Por qué cuando en casa ponemos a hervir agua en un recipiente debemos dejar un espacio para que el agua no se derrame? Esas son preguntitas que ustedes deben de trabajarlas y hacerse esas mismas interrogantes. Siempre con la unidad propiedad térmica de la materia, lo que esperamos alcanzar en sí con este tema es poder definir los conceptos de temperatura, presión, volumen y aplicar cada uno de ellos a la resolución de problemas. Mencionaba anteriormente el tema la ley de Alejandro-Charles. Bien, la ley de Alejandro-Charles nos muestra un enunciado y el enunciado nos dice que a una presión constante el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esa temperatura en Kelvin. O simplemente nos quiere decir que esto significa que si la temperatura Kelvin se duplica a presión constante, el volumen se duplica. Y si la temperatura reduce a la mitad, va a suceder que el volumen se va a reducir a la mitad, o sea que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La diferencia del volumen del gas respecto a la temperatura absoluta significa que debe usar la escala de Kelvin en los cálculos de la ley de los gases. Y matemáticamente esta ley de Charles la vamos a expresar con volumen inicial sobre la temperatura inicial. Eso va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. Donde, miren, donde les estaba diciendo, estos subíndices se refieren a lo que es el estado inicial del gas y el subíndice 2 para el estado final. O sea que B1, B2 es el volumen, o sea, volumen inicial, volumen final. Y T1, T2 es la temperatura. Temperatura inicial, temperatura final. Para los despejes de estas ecuaciones generales se multiplican en cruz, así como venimos trabajando los despejes en las leyes anteriores. Entonces, en cruz, volumen inicial, miren, va a quedar que a la temperatura final. Y así tenemos el cruce. Entonces aquí ya nos queda, miren, haciendo el cruce. Volumen inicial por la temperatura final, eso va a ser igual al volumen final por la temperatura inicial. Si deseamos, aquí hicimos un pequeño despeje para lo que es la temperatura final. Si deseamos, de temperatura final va a ser igual al volumen final por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Tenemos un ejercicio de ejemplo. Una muestra de gas a presión constante ocupa 2 litros cuando se encuentra a 273 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen a 0 grados Celsius? Bien, como ya venimos trabajando y ya lo he venido diciendo, que lo primero que vamos a hacer es analizar el ejercicio y una vez analizando vamos a sacar nuestros datos. Bien, una muestra de gas a presión constante ocupa 2 litros. ¿Qué serían esos 2 litros? Sería nuestro volumen inicial, los 2 litros. Cuando se encuentra a temperatura de 273 grados Celsius. Esa sería nuestra temperatura inicial. Pero como mencioné anteriormente, que la temperatura con que vamos a trabajar esto en la escala es de Kelvin. Entonces, estos grados Celsius lo que vamos a hacer es que los vamos a convertir a Kelvin. Más adelante los explico. Y
¿Cuál es el volumen? O sea, aquí lo que vamos a encontrar es el volumen final a 0 grados Celsius. Aquí tenemos la temperatura final, 0 grados Celsius. Estos 0 grados Celsius los vamos a convertir también a Kelvin, porque recuerden que en esta ley de Alejandro Scherler la temperatura es expresada en Kelvin. Entonces, la fórmula para poder encontrar nuestro volumen final va a ser igual, originada de esta fórmula. Miren, hacemos el despeje y nos queda que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Como yo les mencioné anteriormente, que tenemos que hacer la conversión de la temperatura absoluta de estos grados Celsius a Kelvin. Y Kelvin es igual a la temperatura inicial más, este valor ya está dado, miren, el valor de los 273. Entonces, Kelvin es igual, simplemente sustituimos, miren, el valor de la temperatura inicial de los grados Celsius, 273, más los 273 que ya están dados. Esto va a ser un total de 546. Aquí no les reflejé el valor de la conversión de la temperatura absoluta de los 0 grados Celsius. Ustedes ya saben que 0 más 273 nos va a quedar 273 Celsius. Kelvin. Bien, entonces sustituimos esos datos en la fórmula. Volumen final va a ser igual al volumen inicial. ¿Y cuál es nuestro valor de volumen inicial? Son los 2 litros, miren, 2 litros. Por, todo en paréntesis, por temperatura final. ¿Cuál es nuestra temperatura final? Miren, los 273 Kelvin. Cerramos paréntesis, sobre temperatura inicial. ¿Y cuánto nos quedó la conversión? Miren, aquí la puse, 546 Kelvin. Entonces, como las unidades que nosotros queremos llegar es volumen, y en este caso la unidad de volumen serían los litros. Entonces vamos a cancelar Kelvin con Kelvin para que nos queden los litros. Agarramos nuestra calculadora y multiplicamos 2 por 273. Ese resultado lo vamos a dividir entre 546. Y ese resultado va a ser igual que el volumen final es igual a 1 litro. Estos son ejercicios que le quedan para que ustedes los desarrollen. 2 ejercicios. Si el volumen de un gas de 500 litros a temperatura de 73 grados Celsius, ¿qué temperatura deberá soportar dicho gas para que su volumen sea de 300 litros? Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que les están pidiendo es el volumen final también. Es lo que van a encontrar. Y lo mismo van a convertir esos 73 grados Celsius a Kelvin. Y en este, si el volumen de 500 ml de hidrógeno a negativo 230 grados Celsius se calienta hasta que el volumen sea 800 mililitros, calcular la temperatura final en grados Celsius. Una vez ustedes teniendo esa temperatura, la van a calcular en grados Celsius, ¿verdad? Entonces, esto sería. Muchas gracias. Tema terminado. Este sería nuestro tercer tema y gracias por su atención. Bendiciones.